¿Qué tal? Buenas tardes. 30 vídeos ya. Este es el número 31. Esto que empezó como un pasatiempo, pues daros las gracias por los que hayáis visto unos cuantos y me hayáis soportado a razón de 10 minutitos. Y los que habéis visto alguno, pues bien hecho está. Y los que les pueda haber servido para recomendar a alguien o para ir a una librería o para no olvidarse de que sin libros somos un poco más mierdas, pues mejor. Así que yo con esto me voy a dar por satisfecho. Porque realmente en la vida hay que hacer y hacer sin esperar. Así que hablando, que me he puesto así en este tono tan poético hoy, pues vamos a hablar de esto. Después de hablar de prisiones y después de hablar de encierros y después de hablar de tantas cosas negativas que nos trae el confinamiento, vamos a hablar de la prosa poética, que es una de las cosas que más se escribe y menos se lee, porque nos recuerda nuestras redacciones adolescentes en las que dábamos rienda suelta a todo nuestro pensamiento y a Pepita no me quiere y a todas esas cosas que nos salían del corazón y que luego cuando la vida se convierte en prosa domesticamos. Entonces, bien es cierto que nos han educado mal en la prosa poética, porque yo creo que es un error. Nos han empezado a meter prosa poética cuando teníamos 9 años y no estábamos preparados para analizarla. Estoy pensando, señores, en Platero y yo, un libro que se vende como para niños, pero que no es para niños, porque Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Que como decía un profesor mío, Enrique Ruz, si fuera por él, se hubiera llamado Yo y Platero, de lo ególatra que era, pues escribe una reseña preciosa de un burrito maravilloso, pero señores, eso es poesía y hay que entenderlo, ¿vale? Y el problema de mucha gente que lee prosa poética es que ha leído poca poesía, ¿vale? Entonces le parece que cualquier imagen y cualquier cosa pues le pesa. Entonces he traído hoy, para que no nos den gato por liebre, ¿vale? Me aparezco a Iron Man. Lo que sería un peso. Porque yo creo que en la prosa poética hay mucho de balance. Balance entre lo que se quiere escribir y lo que se expresa al final. Normalmente son peligrosísimos los libros de prosa poética porque oscilan entre un solo argumento y muchas palabras. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Platero y yo, leído, por ejemplo, cuando eres más mayor y cuando entiendes todo el léxico que tiene Juan Ramón Jiménez, pues es mejor libro. ¿Vale? Luego yo creo que vamos a agrupar un poco por temáticas, empezando por uno de los libros sobre el duelo de la muerte de un hijo. ¿Vale? Es un tema tan fuerte que en prosa, cuando lo expones, suena falso si lo novelizas mucho. De tal manera que ha dado, digamos, lugar a varios libros en los que la poesía, es decir, el sentimiento interior, ha salido y normalmente pues da rienda suelta y puede expresar mejor lo que pasa, ¿no? Hay un poco dos libros del duelo, ¿no? Uno más experimental y otro más romántico. El más romántico sería el de Francisco Umbral, que se llama Mortal y Rosa, sobre la muerte de su hijo, cosa que le dejó evidentemente traumatizado de por vida, ¿vale? No sé la imagen del Umbral que tenéis, pero Umbral era un mecánico del lenguaje. Él era capaz de torcer el léxico y ahí es donde él se vuelca y se vacía para explicar la muerte y su pena de su hijo muerto cuando era muy pequeño. Luego, en otro punto más experimental, digamos, tenemos Mrs. Catwell habla con su hijo, de Camilo José Cela. Entonces, en Mrs. Catwell habla con su hijo, son pequeños trozos, ¿vale? En el que Cela se pone en el papel de una mujer que ha perdido a su hijo, a base de pequeños trozos, digamos, de alma, donde expone la maternidad, lo que le echa de menos. Es un libro de los más experimentales de Cela, ¿vale? Hay gente que piensa que conoce a Cela porque ha leído Pascual Duarte y no sabe que era un escritor, primero con ganas de así de aparecer y luego es verdaderamente también un orfebre del lenguaje y un tipo muy listo, ¿vale? Aparte de que os pueda caer mal, por lo que sea, que me da igual, porque yo separo personaje de autor. Entonces, por repasar, el tema del duelo del hijo sería Mortal y Rosa y Mrs. Catwell habla con su hijo.
Por ejemplo, si ponemos la balanza, Mrs. Cadwell es más experimentación que sentimiento y Mortal y Rosa es más sentimiento que experimentación. Mortal y Rosa, entre los dos libros, es mejor libro, ¿vale? Está mejor pesado. Luego vamos a hablar de un libro que ha salido últimamente en Anagrama con un título precioso que se llama En la Tierra somos fugazmente hermosos, con una portada maravillosa, y el autor se llama Ocean Vuong, ¿vale? Que es este. Vale, Ocean Vuong es un vietnamita, es lo que se llama en inglés un gay Asian americano. Entonces, de origen vietnamita, le escribe una larga carta a su madre en la que le explica un poco su vida, ¿vale? Su asunción de la homosexualidad, sus primeras aventuras dentro de un entorno muy de white trash, de caravanas, de gente que tiene que trabajar en el campo ilegal, etcétera, y la historia un poco de su abuela, de la crueldad de su madre en contraposición con la vida un poco americana, como promisoria, como que le va a ir como guay, ¿no? Entonces él va mezclando lo que sería un relato de una confesión con escenas narrativas y digamos su propia cómo él va asumiendo su propia homosexualidad en un mundo que le resulta raro. Es un libro muy bien escrito, en su mayor parte, como 150 páginas de las 200 y pico, son bastante extraordinarias, bastante bien contadas, hay escenas muy bien desarrolladas, tiene un poco de taller de escritura, ¿sabes? Un poco son, yo noto truquillos. Y luego, pues si lo ponemos aquí, yo creo que está muy bien pesado, es muy buen libro, si bien al final se me hace un poco lírico, ¿vale? Lo cual hay gente que le encanta, o sea, hay gente que le va a flipar porque ya se ha dejado llevar y ya le da igual al final, y le da igual que le den gato por liebre. A mí me parece que al final se hace críptico. No sé si habéis visto una película que se llama El desconocido del lago, en la que al final está a oscuras, ¿no? Entonces se oyen voces. Entonces a mí, cuando tú has leído un libro narrativamente y al final se va a la mierda, porque juega como a críptico, juega como a diferente, a mí jugar en esa liga no me acaba de gustar. Pero oye, el libro merece una lectura, es maravilloso y es una visión sobre un gay vietnamita del cual no tenemos tantos ejemplos. En este punto de asunción gay también como tema, salir del armario como tema, asumirse como gay en modo de prosa poética, hay un cómic maravilloso, que se llama El hijo del legionario, de Aitor Sarabia. ¿Vale? Una joya. Este cómic es una joya que deberíamos tener todos, porque con un dibujo que podríamos calificar de infantil o básico, realmente es capaz de explicarte las profundidades del alma, los primeros amores, el primer desamor, la muerte. Es un libro que ha sido reeditado varias veces porque merece la pena. Y es un libro del que no te arrepientes haberte comprado, porque en realidad siempre te dirá algo sobre las primeras veces y sobre el primer amor y sobre el sentimiento. En este sentido, pesado, perfecto. Entre expresión y tema. Y por último, ¿vale? Que me vais a permitir que sea discreto, porque ha sido muy vendido y es un poco el último ejemplo de prosa poética hipervendida, que es el Ordesa de Manuel Vilas, donde él cuenta de un modo de prosa poética, porque él es poeta y es lo que pasa muchas veces, que hay muchos poetas que no saben escribir novelas, así lo digo, lo siento por los poetas, porque se poetiza demasiado la prosa. ¿Vale? Entonces cuando a Manuel Vilas yo creo que tiene como dos verdades este libro, ¿no? Uno que es cuando acierta, cuando él la imagen es capaz de condensarla y hay momentos súper inspirados en este libro, y por otra parte cuando, para mi gusto, siempre, con Manuel Vilas, oye, ojalá pudiera vender la 50ª parte que tú, ¿vale? Pero a mí me chirría un poco cuando él pues le pone nombres de compositores clásicos a sus niños, me parece como artificioso, ¿vale? Yo sé que hay gente apasionadísima por el relato y realmente tiene como páginas inspiradísimas,
sobre todo las que tienen que ver con la historia de su padre en Huesca. Y como sus vacaciones, el coche de sus padres, una vida modesta, es muy, muy bonito. Si bien, para mi gusto, es como en el pesado, al final me es como diabético. O sea, tengo un exceso de azúcar. Esto es mi idea. Bueno, os dejo por hoy. Así en una parte poética os podría decir que parece que tengo una cola, a ver, chale, por aquí, ¿vale? O si no aquí parece que tengo una melena, por ponerme en prosa poética. Pero oye, que lo importante es leer y lo importante es que si este vídeo le sirve a alguien para que se lea algo o para conocer un libro que no conocía, pues oye, ya estará bien hecho el trabajo. Así que un besito y felices lecturas.